Bienvenidos. Desde el curso Sexualidad y Discapacidad, fase intermedia, en sintonía con mis derechos sexuales y reproductivos, se propone la realización de la siguiente actividad, presentada por Claudia Martínez y Marta Medina, estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, tutora Enid Franco, Grupo Colaborativo 2. Quisimos adicionar esta frase: hay muchas formas de discapacidad. La única peligrosa es la de no tener corazón. A continuación, se relacionan algunos de los imaginarios más comunes con relación a la sexualidad en la discapacidad que se identificaron dentro del grupo colaborativo. Quisimos compartir esta imagen que tiene un mensaje, el cual dice así: de un mundo real hemos hecho de él un mundo imaginario, donde lo que para muchos es la realidad, otros saben que estos están totalmente confusos por una manipulación, ilusión o mentira que han creado. Primer imaginario. Se tiene la idea de que las personas con discapacidad son asexuados y sin ningún interés al respecto, o por otro lado, que tienen un impulso sexual incontrolable y mayor al de las demás personas. En este sentido, las personas con discapacidad tienen un desarrollo sexual normal. Ellos también sienten, desean y tienen dudas al respecto como todos los demás. En cuanto a sus impulsos sexuales, se requiere que, de acuerdo con la etapa de desarrollo en que se encuentre la persona, se pueda ofrecer mayor educación e información para que ellos aprendan y reconozcan las diferencias entre las conductas apropiadas e inapropiadas, así como lo público y lo privado, y de esta manera puedan definir su propia intimidad. Segundo imaginario. Se niega su condición sexual, ya que se piensa que las personas con discapacidad son como niños y que no debe despertarse su interés sexual puesto que son inocentes. Es importante reconocer que las personas con discapacidad tienen conciencia de su sexualidad y las actitudes de sobreprotección o rechazo por parte de los padres y demás familiares ante las manifestaciones de tipo sexual de la persona con discapacidad interfiere en sus procesos de desarrollo. En este aspecto se requiere de asistencia, apoyo y orientación para que los padres puedan guiar y ofrecer los recursos y herramientas necesarios a sus hijos al respecto. Tercer imaginario. Se centra su actividad sexual en la reproducción, prohibiéndoles el coito y con ello todo rango de experiencias afectivas. Se percibe la sexualidad de las personas con discapacidad como un problema más que un aspecto positivo. Recordemos que la sexualidad no solamente se fundamenta en la reproducción, comprende un sistema de emociones, sensaciones y sentimientos que todas las personas están en capacidad de sentir, expresar y percibir. Es importante ofrecer los recursos, herramientas, información y educación sobre cómo ejercer su sexualidad de manera responsable, sana y satisfactoria a las personas con discapacidad. Además, erróneamente se considera que la actividad sexual es para tener hijos y no se percibe como actividad de goce, reconocimiento y placer. Socialmente se ha enseñado a reprimir, ocultar o negar las propias necesidades y no se enseña a vivirlas, sentirlas e integrarlas como parte de la vida y la propia sexualidad. Cuarto imaginario. No conviene que las personas con discapacidad formen pareja, y menos que tengan hijos, ya que no pueden cuidar de ellos de manera adecuada o tendrían los mismos problemas que estas personas presentan. Al respecto, se han creado diferentes estereotipos, ideas cerradas y prejuicios, puesto que algunos padres o cuidadores de las personas con discapacidad pueden llegar a pensar que es mejor que no socialicen con otros para evitar noviazgos y embarazos no deseados. En este sentido, se relaciona la sexualidad únicamente con los órganos genitales, dejando de lado las experiencias satisfactorias, placenteras, que nutren y apoyan el bienestar, en donde se debe permitir sentir, vivir, dar o recibir manifestaciones de afecto. Asimismo, es importante otorgar información y espacios que les permitan establecer relaciones y desarrollar habilidades interpersonales y sociales,
Sin embargo, es muy importante evaluar las implicaciones que pueden derivar un embarazo según el grado o tipo de discapacidad. Quinto, imaginario. Las personas con discapacidad tienen una sexualidad diferente como consecuencia de dicha discapacidad. En este aspecto, es importante mencionar que las personas con discapacidad también sienten, desean, sueñan, anhelan. Asimismo, influyen las creencias que social y culturalmente se han establecido y que se adoptan como ciertas sin ser cuestionadas. Por consiguiente, la conducta sexual puede variar en función de las circunstancias en que se encuentre la persona y el tipo de discapacidad, entre otros aspectos y factores que determinan el desarrollo sexual, por lo cual es fundamental ofrecer información sobre el tema que permita derribar falsas creencias que se han difundido desde el desconocimiento y la desinformación. Ahora vamos a hablar de los derechos sexuales y reproductivos. Dentro del grupo colaborativo se considera que las personas con discapacidad no ejercen sus derechos sexuales y reproductivos, por cuanto este aspecto es muy limitado, ya que social y culturalmente se han creado diferentes imaginarios y representaciones sociales sobre esta población, y se considera que no tienen la capacidad para su desarrollo autónomo, por cuanto las decisiones son tomadas por sus padres o cuidadores. Compartimos una frase que dice: un derecho no es lo que alguien te debe dar, un derecho es lo que nadie te debe quitar. Continuando con el tema de los derechos sexuales y reproductivos, quisimos compartir con ustedes una imagen que es como una flor, en donde se mencionan algunos de los derechos de las personas con discapacidad, los cuales son vulnerados en su gran mayoría por desconocimiento o por que las personas no tienen una conciencia sobre la importancia de estos derechos. La imagen dice así: tengo derecho a decir no, saber sobre métodos de protección, elegir mi método de planificación, tener una vida sana y segura, reconocer las consecuencias de mis actos, recibir orientación sobre la sexualidad, saber sobre las infecciones de transmisión sexual, conocer y respetar mi cuerpo, declarar y aclarar mis dudas, decidir cuándo estoy preparado. Es importante mencionar que algunos de los derechos que se vulneran son los siguientes: derecho a recibir protección ante la amenaza o la violación de los derechos fundamentales sexuales y reproductivos, derecho a la intimidad, a la vida privada y al buen nombre, derecho a espacios de comunicación familiar para tratar el tema de la sexualidad, derecho a recibir información clara, oportuna y científica acerca de la sexualidad, elegir si se tienen o no relaciones sexuales, derecho al fortalecimiento de la autoestima, la autovaloración y la autonomía para lograr la toma de decisiones adecuadas respecto a la sexualidad, libertad de decidir métodos anticonceptivos, libertad de fundar una familia, elección del estado civil, respeto a la opción de reproducción, libertad a la finalidad del ejercicio de la sexualidad recreativa, comunicativa y reproductiva, entre otros, por lo cual es importante desarrollar conciencia sobre este tema tan importante. Ahora vamos a hablar de cuáles son esas acciones que se deben emprender para restituir los derechos que les han sido vulnerados a las personas con discapacidad. Dentro del grupo se propone realizar brigadas de orientación y prevención dirigidas a las personas con discapacidad para ofrecer información sobre los derechos sexuales y reproductivos, en donde se tenga la posibilidad de contar con espacios destinados para tal fin, con el apoyo que requieran y según sus necesidades e inquietudes sobre este tema. En segundo lugar, se podrían realizar campañas informativas desde los diferentes medios de comunicación para que la comunidad en general tenga mayor conocimiento sobre el tema. Tercero, a nivel educativo e institucional, ofrecer capacitaciones, talleres y charlas sobre la importancia de los derechos sexuales y reproductivos, con el fin de que los padres, cuidadores y familiares
puedan adquirir recursos y herramientas para saber cómo actuar en determinado momento frente a las situaciones que se presentan. Dentro del grupo también se considera que estas acciones, para que tengan y puedan lograr ese propósito al que apuntan, deben ser acordes a ciertas necesidades específicas y según las capacidades físicas, emocionales o cognitivas, ya que la percepción, comprensión y entendimiento de estos conceptos es muy diferente según la condición de cada individuo. Por otro lado, ante la pregunta ¿creen que las personas con discapacidad tienen un desarrollo sexual adecuado o no adecuado? Dentro del grupo colaborativo se considera que las personas con discapacidad tienen un desarrollo sexual no adecuado, ya que se han originado creencias, mitos, prejuicios y estereotipos, todo desde el desconocimiento sobre el desarrollo sexual en las personas con discapacidad, en donde no se tienen en cuenta las necesidades, sentimientos y emociones de esta población, por cuanto se vulneran la mayoría de sus derechos sexuales y reproductivos. En gran parte se desconocen y en diferentes contextos se prefiere no hablar del tema para evitar entrar en confrontación o conflictos. Por lo tanto, la discapacidad no es un impedimento para abordar la sexualidad, siempre que se brinde la información, recursos y herramientas para lograr una sexualidad sana, responsable y satisfactoria, de acuerdo con las necesidades y el tipo de discapacidad que presente la persona, ya que son individuos que sienten, tienen intereses, emociones, sentimientos y deseos de poder llevar una vida digna. Compartimos una frase que dice: que nada nos impida amar libremente. Finalmente, abordamos el tema de la educación sexual. ¿A partir de qué momento creen que se le debe brindar una educación sexual a una persona con discapacidad? Dentro del grupo colaborativo se considera que desde el momento en que la persona muestre interés, curiosidad o haga preguntas al respecto, esto teniendo en cuenta las necesidades y el tipo de discapacidad que presente. ¿Qué miembros de la familia se deben encargar? Los padres o cuidadores son los primeros educadores, quienes con acompañamiento profesional pueden brindar una orientación acorde a las necesidades de cada individuo. ¿Qué tipo de educación sexual se debe ofrecer y qué recursos puede ofrecerse? De acuerdo a la edad y relacionado con todos los aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales, mediante recursos acorde al tipo de discapacidad y necesidades que presente la persona. Bueno, esperamos que esta actividad sea de gran utilidad. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.